Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Óscar Gamboa. Él fue el candidato oficial del Partido Liberal a la gobernación del Valle y terminó en la justa electoral con más de 100.000 votos a su favor, y hoy se erige definitivamente en una clara autoridad, en un claro líder regional del liberalismo en el Valle del Cauca. Buenos días, doctor Gamboa. Buenos días, querido doctor Tejada, amables televidentes, y qué curioso, que ya se me volvió pues agorero del éxito. Aquí estuve en mi primer programa como precandidato, aquí estuve en el último programa como candidato, y hoy estoy en mi primer programa como ex candidato. Algunas cosas buenas están por venir en mi vida entonces. Así será, y esperamos que en lo que podamos nosotros como medio de comunicación, manteniendo la independencia y el respeto por nuestros televidentes e internautas, podamos contribuir a que usted consolide un liderazgo en la región, pues será de nuestra parte siempre bienvenida su presencia, y por esa razón lo hemos invitado, porque queremos pedirle que de viva voz nos ayude a comprender lo que sucedió el fin de semana pasado. Nosotros hemos dicho aquí que el día viernes 23 estuvimos cubriendo desde este canal el evento de cierre de campaña del doctor Roberto Ortiz, el candidato del Partido Liberal a la alcaldía de Cali, en el rancho de Jonás. Y nos llamó poderosamente la atención que en ese evento, donde estaba César Gaviria Trujillo y donde estaba Horacio Serpa, 2 jefes liberales nacionales, estaba Roberto Ortiz y estaba Juan Carlos Abadía, pero no encontramos por ninguna parte al candidato a la gobernación del departamento. ¿Puede usted darnos su versión de qué explica su ausencia en ese evento? Bueno, aunque yo soy un hombre práctico, que me gusta más hablar de lo que viene que de lo que pasó, pues por respeto a usted y a la amable teleaudiencia, voy a precisar algunos aspectos contextuales y conceptuales. Yo creo que para nadie fue un secreto que yo nunca aparecí en una valla con mi copartidario candidato Roberto Ortiz, nunca aparecí en una expresión publicitaria juntos, y eso fue porque algunos estrategas de mi amigo, que aprovecho para felicitarlo por también la extraordinaria votación que tuvo, que no haya logrado el objetivo, Roberto, que las campañas deberían hacerse por separado, así sea que fuéramos del mismo partido. Y ello también fue potenciado por la actitud de algunos sectores políticos no liberales que estaban apoyando a Roberto Ortiz, más no a Óscar Gamboa, y que se incomodaban, expresaron su molestia a veces, inclusive, que si yo estaba presente, ellos no podían estar presentes, porque les tomaban una foto, porque lo registraban en una cámara, y esto generaba confusión con la persona con quienes o a quienes ellos estaban apoyando. No fue solamente el pasado viernes que ocurrió lo que ocurrió, ya había ocurrido en un evento gigantesco que hizo Roberto acá en el sur de Cali, y yo, como hombre maduro, pero también digno, pues decidí no asistir
porque yo creo que uno debe tener dignidad, grandeza y altivez. Bueno, aquí están los resultados. Lamentablemente no pudimos alcanzar el objetivo con mi amigo Roberto, pero también, aunque no alcanzamos el mismo propósito para el caso de gobernación, yo sí me siento muy satisfecho de la respuesta que el pueblo vallecaucano me dio, incluyendo a Cali. De manera que de pronto el Gamboa, que apestaba, que era incómodo, que fastidiaba en esos escenarios que debieron ser conjuntos, pero no lo fueron, donde yo tengo que decir públicamente que me sentí irrespetado, me sentí ofendido, pero sabía que tenía que manejar en ese momento una postura, un talante como candidato oficial, y preferí, como se dice vulgarmente, tragarme el sapo, aguantar el varillazo, como se dice también vulgarmente, pero aquí estamos, en otro momento de la historia, con un caudal electoral, en una campaña de solo 90 días, sin recursos y con un partido, al menos la dirigencia del partido, que yo diría que solamente en un 10-15% me apoyó, porque el resto estaban apoyando a la candidata ganadora. De manera que esas son lecciones también de la vida, para los que piensan con criterios excluyentes dentro de un partido, como el Partido Liberal, que yo no sé dónde sacan las estrategias, que ojalá el hecho de que Roberto no haya ganado la elección, también le haya servido de lección, para que entiendan de que ser incluyente paga más que ser excluyente, inclusive dentro de un mismo partido. Doctor Gamboa, es claro para todos los electores y para la ciudadanía general que se hacía evidente que faltaba apoyo de la Dirección Nacional del Partido Liberal para su candidatura. Y no solo usted lo sintió en carne propia, sino que se veía, se respiraba en el ambiente. Pero hoy, ya cumplidas las elecciones, cuando usted logró, como bien lo dice, en una campaña de menos de 90 días, conseguir más de 100.000 votos con muy poco apoyo de la dirección del Partido Liberal, y me imagino que con pocos recursos económicos, porque siempre fue claro que hubo mucha escasez de recursos para su campaña. Hoy usted ya de todas formas se constituye en un líder dentro del partido. ¿Cuál es su agenda? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué va a hacer Óscar Gamboa al interior del partido, como líder del partido y en el contexto del Valle de Cauca? Yo quiero hacer una precisión, apreciado Alberto y amables teleoyentes. La Dirección Nacional Liberal me avaló, la Dirección Liberal Nacional me respaldó, los 14 senadores liberales firmaron una carta de respaldo a Óscar Gamboa en el momento que se requirió. Yo quiero agradecerles por ese gesto. El problema estuvo local, porque muchos, la gran mayoría, yo diría que un 90-85% de los dirigentes, inclusive corporados y aspirantes, prefirieron irse violando los estatutos y la ley 1745 o ley de partidos, y practicaron doble militancia, la mayoría de ellos apoyando a otras candidaturas, inclusive en el caso de alcaldía ocurrieron casos similares. De manera que yo de esta sí no culpo per se a la Dirección Liberal Nacional. La actitud del doctor Serpa y la actitud del doctor Gaviria en ciertas coyunturas fueron porque la dirigencia local les indujo y les pidieron que mejor Óscar Gamboa no estuviera, inclusive en algunos casos que ni siquiera me mencionaran, que para que no se molestaran pues los sectores que ya describí. Ellos, el presidente Gaviria lo dijo en la rueda de prensa el viernes, usted estaba allí, que él en discusiones regionales no se metía, y él no sé, vulgarmente hablando, pues lo interpreto yo así, no me voy a complicar la vida haciendo lo que no debo hacer según los dirigentes locales. Pero bueno, ¿qué viene? Humildad primero, humildad, madurez, grandeza. Yo en estos 4 o 5 días después de las elecciones he recibido una cantidad de llamadas y comentarios que van desde algunos liberales de pura cepa que están francamente molestos, resentidos, que casi que me han planteado, larguémonos del partido, hagamos una disidencia. Yo les he respondido que eso no lo voy a hacer, eso no se debe hacer, me parecería el camino más equivocado, y prefiero hacer lo que estamos y lo que pienso hacer. También he recibido
comentarios que tengo que agradecerlo también públicamente, como el doctor Jorge Restrepo Potes, un dirigente de toda la vida del Partido Liberal, exparlamentario, donde tácita y expresamente me ha invitado a que de alguna manera se asuma el liderazgo y la jefatura, buscando los mecanismos institucionales del partido en el Valle del Cauca, habida cuenta de la votación y las circunstancias de la campaña. Pero yo prefiero esperar la reunión del directorio departamental, inclusive la semana entrante pienso viajar a Bogotá, a reunirme en la Dirección Liberal Nacional, también a decir, bueno, aquí estoy, hombre de partido, hombre de disciplina, pero lo que sí voy a dejar claro es que voy a hacer respetar el espacio que me gané en el Partido Liberal, porque eso es un espacio que lo ganamos a pulso, en democracia, con unos hombres y mujeres que se la jugaron dentro del partido conmigo, otros que no pertenecen al Partido Liberal, pero apostaron y creyeron en Óscar Gamboa. Algunos dirigentes liberales perdieron apuestas, porque la apuesta la hicieron afirmando categóricamente que yo no llegaba ni siquiera a 40.000 votos, y perdieron plata porque apostaron plata. De verdad que eso es algo que a mí, como liberal, me llena de tristeza, que hayan liberales apostando a que un candidato liberal no vaya a sacar X o Y cantidad de votos. Pero bueno, eso es parte del file del dolor y la tristeza que generó lo que pasó. Yo voy a hacer respetar el espacio dentro del partido y sí voy a trabajar por asumir un liderazgo en el departamento, porque creo que me lo merezco, porque creo que las bases liberales lo reclaman, lo demandan y también se lo merecen. Doctor Gamboa, a partir de hoy ya tenemos una realidad. La realidad es que el departamento del Valle tiene gobernadora, que es Dilian Francisca Toro, así como Cali tiene alcalde, que es Mauricio Armitage. ¿Cuál va a ser su actitud frente a la nueva gobernadora? ¿Qué podemos esperar del liderazgo de Óscar Gamboa frente a la agenda que la nueva gobernadora comienza a implementar a partir del 1 de enero del 2016? Tanto para la doctora Dilian, a quien aprovecho para felicitarla por su triunfo y desearle mucha suerte, como para el doctor Mauricio Armitage, o Armitage, como le queramos decir, también lo felicito y le deseo mucha suerte. Creo que un hijo vallecaucano, un hombre de perfil de demócrata, incluyente, pues yo diría que tiene el imperativo y la obligación de ayudar en lo que sea posible desde afuera. En el caso particular de la doctora Dilian, yo le agradezco inclusive el reconocimiento que hizo al final de la campaña, de la forma como quien les habla asumió la confrontación con un perfil maduro, respetuoso. Le deseo la mejor suerte, pero no aspiraría ni esperaría ser invitado a ser parte de su equipo o tener algún representante de mi sector en su equipo. En el caso del doctor Armitage es algo políticamente diferente, pues estaré también desde afuera ayudándole en lo que él considere, pero en cualquier caso, como ciudadano vallecaucano, como ciudadano residente en la ciudad de Cali desde hace muchos años, pues creo que es el imperativo ayudar en lo ayudable, no necesariamente participando burocráticamente. Pero esto querría decir que si usted descarta, por las razones que explica, que pueda participar activamente en el gobierno departamental, ¿descarta también su presencia a nivel de gobierno central o esperaría tener la oportunidad de jugar un rol en el gobierno central, en cualquier tipo de delegación o ministerio, entidad descentralizada? No, ese ya es otro escenario, porque muchos de ustedes saben de que yo estuve en el primer gobierno del presidente Santos. Yo no salí del gobierno porque me echaron, pues, sino porque el propio presidente Santos me solicitó, al igual que algunos de los otros altos funcionarios, de que fuéramos a apoyar la reelección en la segunda vuelta. Lo hicimos mucho, ya queríamos irnos a ayudar, y yo me siento un hombre cercano al gobierno y gustosamente sí estaría dispuesto a regresar al gobierno nacional y voy a expresar mi pensamiento de qué es lo que yo quisiera. Obviamente esto es decisión ya del presidente Santos. Yo quisiera también ayudar en el tema de la paz. Bueno, pues usted me da pie para entrar en materia en ese tema. Precisamente Juan Manuel Santos el día de ayer ya oficializó que espera que en el mes de diciembre y concretamente para el 16 de diciembre se esté concretando la firma del acuerdo de cese bilateral de fuego entre las FARC y el gobierno nacional.
y también ha anunciado que se va a reunir con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para pedirle a la ONU que haga una veeduría in situ, una veeduría internacional que le dé garantías a las partes y también al pueblo colombiano, a la nación entera, de que esto no va a ser un remedio de cese bilateral, sino la iniciación de lo que debe ser el resultado de este periodo de negociación. ¿Usted cree que va a ser posible que esto se lleve y se concrete? ¿Lo ve con buenos ojos? ¿Qué cree que debemos hacer, tanto los políticos con su agenda como los ciudadanos con nuestro devenir diario? Lo que debemos hacer de verdad es rodear al presidente Santos y al gobierno en este gran propósito e histórico propósito. Yo tengo que registrar con tristeza, y lo digo con nombre propio, un trino del ex candidato Caribán Zuluaga anoche, donde dice que es que las FARC se están disfrazando de helenos para hacer lo que pasó hace 3, 4 días. Por favor, hombre, no estemos enfermos contra la paz, no estemos enfermos a favor de la guerra. Inventarnos tantas cizañas y tantas dudas de que ahora la FARC, para violar la tregua, se disfrazan de helenos para hacer lo que hacen. Francamente, eso no cabe sino en mentes enfermas. Yo sí creo de que el 16 de diciembre están dadas las condiciones para que se firme el cese bilateral al fuego, que como bien el señor presidente Santos lo ha expresado, este cese bilateral al fuego es el principio del fin del conflicto, porque cuando se habla de cese, de pronto se percibe que es que va a ser por un mes, por 2 meses o por 3 meses. No, el cese bilateral es el fin, el comienzo, repito, del fin del conflicto. Es más, me llamó la atención que la fecha que el señor presidente Santos había prospectado el 1 de enero, y fue el propio Timochenko, las mismas FARC, le dijeron, no, adelantemos esos 15 días para que le demos un regalo de Navidad y Año Nuevo al pueblo colombiano. Hombre, yo creo que ya hay que creer a estas alturas del proceso de paz, ya hay que creerle a los actores, así sean las FARC que han venido, pues, o que históricamente en otros momentos no cumplieron la palabra. Yo hoy les creo, hoy animo al gobierno, al presidente Santos, a que no bajemos la guardia, que vamos hacia adelante, porque el pueblo colombiano sí que merece, señor Timochenko, sí que merece, señor presidente Santos, que la Navidad y el Año Nuevo nos coja a los colombianos y colombianas al fin, diciendo, al menos por el lado de las FARC, esto se acabó, y ahí empieza lo difícil que es la fase del posconflicto. Bueno, ¿y qué le dice usted con su experiencia política, doctor Gamboa, a los líderes políticos, los líderes de opinión y a los ciudadanos corrientes que por el otro lado se confunden cuando dicen, pero ¿cómo así? Vamos hacia un cese bilateral de fuego y simultáneamente la Fiscalía se viene y lanza en ristre contra el alto generalato del ejército colombiano? La noticia de hoy es que 5 generales del país, del ejército colombiano, 1 de ellos activo y 4 retirados, han sido llamados a cuentas, a indagatoria por los falsos positivos. Entonces, ciertos sectores de opinión política podrán estar interpretando que es una especie de guerra taimada que el gobierno hace contra la institucionalidad del ejército mientras se abre de pies y manos con los negociadores de la guerrilla. No, yo sí discrepo con respeto de esta apreciación. Es que los generales de la República y los hombres y mujeres que representen desde sus diferentes roles la legalidad, tienen que actuar en la legalidad, y si algún funcionario, llámese militar o civil, de cualquier nivel, incurre en una violación de la ley, hay que castigarlo. Repito, se incurre, porque las cosas también hay que probarlas y comprobarlas. Nosotros no podemos extrapolar el trato que se le dé a delincuentes, porque las FARC y sus militantes han actuado por fuera de la ley, ilegales. Un general de la República, en este caso, tiene la obligación y el mandato de actuar por dentro de la ley. Y si no lo hicieron, repito, y eso se comprueba, pues necesariamente hay que hacer lo que toca hacer y lo que la Fiscalía está comenzando a hacer. Yo creo que sí es un poquito primario y ligero decir, es que entonces perdonen a los militares, aunque hayan incurrido en hechos de ilegalidad, porque estamos perdonando a los ilegales. No,
por eso estamos hablando en la negociación de paz, y fue el punto más difícil, el tema de la justicia transicional, que voy a decir una expresión un poquito fea a estas horas de la mañana, que es el sapo que tenemos que tragarnos para alcanzar lo que estamos alcanzando en el tema de la paz. Hombre, yo no creo que una persona que lleve 30, 40 años en el monte dando bala y poniendo bombas en la ilegalidad vaya a negociar una paz para que lo metan otros 40 años a la cárcel. Ese es el sapo, perdónenme, repito esa expresión tan fea a esta hora de la mañana, que nos toca tragarnos para alcanzar lo que estamos alcanzando. Pero qué pena, si las personas legales, llámense funcionarios civiles, ministros, lo que sea, o militares de cualquier rango, que debemos dar ejemplo de cumplimiento de ley, no lo hicimos, tenemos que pagar por ello. Bueno, volvámonos al escenario de la política municipal y la política regional en el país, puesto que esos alcaldes y gobernadores van a ser los que se van a encargar de concretar este posacuerdo o posconflicto, o lo van a desbaratar. Entonces, llama la atención que, por ejemplo, en 4 de las capitales más representativas del país, ganaron candidatos que la silla vacía decía son el producto de los votos de los estratos 4, 5 y 6, y particularmente son 4 personas con mucho dinero, gente rica, que uno pudiera decir, bueno, ¿a qué se van a enredarse encargándose de una alcaldía? Hablo de Armitage en Cali, hablo de Federico en Medellín, de Hernández en Bucaramanga y de Peñalosa mismo en Bogotá. Y aunque Barranquilla, Char, ese que está, también, digamos, es un rico que juega a seguir construyendo el modelo de ciudad que le han apostado. Eso desde el punto de vista de las capitales más representativas del país, que gentes que no tendrían necesidad, que no tienen trayectoria exactamente de hacer política activa, política de partidos, se hayan metido y hayan cogido el balón. ¿Qué le significa a usted? Primero, un mensaje para los partidos políticos, de que, miren el caso que usted menciona, Mauricio Armitage, un hombre de perfil independiente, Federico Restrepo en Medellín igual, Gilberto Hernández en Bucaramanga. ¿Qué quiere decir? Que la gente está un poquito decepcionada de la clase política, o de los partidos políticos, o de políticos como entes, como personas individuales. En el caso del Valle del Cauca, más de aproximadamente 250.000 votos en blanco. Yo estoy seguro que hubo un voto protesta anti alguien que benefició particularmente a un candidato, voy a decirlo con nombre propio, a Cristian Garcés. Yo creo que hay que reflexionar sobre el papel de los partidos políticos y de los políticos, porque el pueblo lo que dijo fue: no les estamos creyendo, no creemos en sus promesas, y más bien nos la jugamos con actores independientes de la política. Y esto me parece preocupante de cara al país del posconflicto, para conectarlo con la inquietud que usted plantea. ¿Por qué? Porque es que el país del posconflicto demanda credibilidad en la política, credibilidad en las instituciones y credibilidad en los políticos. Porque si no hay credibilidad y no hay buena gerencia pública por parte de los elegidos o elegidas, pues obviamente se va a acrecentar esta falta de credibilidad, y esto puede afectar el ejercicio en sí de la democracia, y eso se convierte a su vez en una amenaza para la no repetición, que es el gran reto en contexto histórico que tenemos, que esta barbarie de casi 50, 60 años no se vaya a repetir. Y si hay malos gobiernos, si hay corrupción rampante y caminante, pues va a ser, repito, caldo de cultivo para que tengamos la amenaza de la repetición. De manera que aquí está el desafío, aquí está la obligación de hacer buenos gobiernos y decirle a la gente que hoy se inclinó por independientes que lo pueden seguir haciendo, pero que los partidos políticos tenemos, o al menos quienes pertenecemos a ellos, la obligación de al menos tener la posibilidad de equiparar nuestros perfiles y nuestras acciones, que nos haga competitivos para también alcanzar los triunfos por culpa de la ciudadanía. Aunque podamos caer en la tentación de hacer demasiado simple o simplista la comparación, el hecho de que el Polo haya perdido la alcaldía de Bogotá y no haya tenido votaciones representativas en el resto del país, podría estar enviando la señal de que la izquierda
ya pasó su cuarto de hora en cuanto a gobierno, ejercicio de poder, y tiene que volver a la oposición, mientras que una especie de centro-derecha entra a jugar en el ejercicio del gobierno, ejemplificada en estos nombres que acabamos de mencionar? No, yo no llegaría hasta allá, porque además yo no generalizaría en la izquierda. Son algunos militantes de la izquierda que vulgarmente la embarraron también, como la hemos embarrado en los partidos tradicionales. Porque es que la percepción que hubo siempre es que los actores políticos de la izquierda iban a hacer la antítesis en las conductas, sobre todo en el tema de corrupción, de lo que están haciendo los partidos tradicionales, o mejor, miembros de partidos tradicionales. Resulta que, por ejemplo, en el caso particular de Bogotá, por lo que pasó con Samuel Moreno, eso no tiene presentación, que representando un partido serio como el Polo Democrático, pues terminaron haciendo los hermanos Moreno lo que terminaron haciendo según la justicia y según las pruebas que se han recaudado. Entonces esto comenzó, a mi juicio, a erosionar la expectativa que algunos partidos de izquierda habían levantado o despertado en un sector importante de la ciudadanía. Y esto fue arrastrando a otros partidos de esa misma génesis porque venían de la izquierda. Pero repito, yo no castigaría a la izquierda como tal y tampoco premiaría diciendo que es que la centro derecha es la que está ganando, porque si miramos a Centro Democrático, que es la derecha centro extrema, pues también yo diría que en las elecciones de hace 5 días les fue mal, perdieron espacios, perdieron expectativa, y aquí lo que está reivindicándose es que la gente quiere votar y respaldar a candidatos y candidatas serias, responsables, independientemente si son de izquierda o de derecha. Bueno, y ahora usted, ¿qué interpretación le hace a la invitación que la revista The Economist acaba de hacer en su última publicación, donde claramente dice: si Colombia quiere la paz, es necesario que Santos y Uribe tengan un acuerdo en esa misma dirección? Y la revista hace 2 planteamientos fundamentales. El primero, que hasta finales del siglo pasado, muchos líderes mundiales consideraban a Colombia casi un Estado fallido, pero que reconocen en el concierto de las naciones que Álvaro Uribe logró ponerle tate quieto a la guerrilla, hacerla retroceder, frenar su avance, su avalancha frente al Estado colombiano, y que eso hay que reconocerlo porque sería como la punta en la que se ha apoyado, o la base en la que se ha apoyado Juan Manuel Santos para iniciar este proceso que hasta ahora se va adelantando. Y Santos está dispuesto a hacer una negociación que no pasa por aniquilación del contrario, sino concertación política con el contrario para encontrar escenarios de aclimatación de la paz. ¿Usted ve posible que Santos y Uribe finalmente logren liderar, no digamos lo que al unísono, pero sí con un cierto consenso, este nuevo escenario de paz que está buscando Colombia? Es necesario que lo hagan. Es necesario que lo hagan, porque yo creo que la consolidación de la paz empieza por reconocernos y reconocer los aportes que cada actor haya hecho en su momento que les correspondió en la historia. Yo tengo que decir públicamente, yo nunca voté por el presidente Uribe en ninguno de sus 2 mandatos, pero también tengo que reconocer que cuando el presidente Uribe asumió la primera presidencia de Colombia, el país estaba sumido en realmente casi un estado fallido. Aquí en Cali no podemos olvidar que no se podía ir al 18, no se podía ir aquí a Cañas Gordas, al sur. Secuestraron la asamblea en pleno centro de Cali, o sea, estábamos sitiados en las ciudades y departamentos. Y yo tengo que reconocer, aunque no haya votado por él, el aporte que a la recuperación de la institucionalidad le dio el presidente Uribe. Precisamente nuestro presidente Santos, pues era su ministro de Defensa en parte de sus mandatos, y fue parte también de ese éxito militar para recuperar de alguna manera el concepto de seguridad. Pero ya esos 8 años del presidente Uribe pasaron y cumplieron un papel. Ya vino el otro momento, que es el de buscar el diálogo político, que también yo creo que el presidente Uribe, con mucho respeto le digo, debería estar apoyando con las diferencias y los aportes que una democracia nos brinda, porque nos faltaba más que todo éramos a ver y a pensar y a hacer las cosas al unísono,
Es enriquecedor el aporte a partir de la diferencia. Yo sí creo que el presidente Santos debe insistirle al presidente Uribe, y el presidente Uribe debe de bajarse un poco de esa también vanidad y esa rabieta que tiene con el presidente Santos, y pensar más en el país, y pensar más en la historia, y pensar más en ese miles de colombianitos que en este momento están naciendo en diferentes hospitales del país, para que les entreguemos un país en paz. Si negociamos con las FARC, que durante tantos años nos dieron balas, nos secuestraron gente, nos pusieron bombas, masacraron gente, si negociamos con los paramilitares que hicieron lo mismo o cosas peores, pues ¿cómo no vamos a hablar los dirigentes políticos que han tenido la responsabilidad institucional por conducir el Estado o por ser responsables por la operación funcional, institucional y constitucional del Estado? De manera que creo que la invitación que hace la revista The Economist es acertada, yo la comparto, y como colombiano de a pie, desde esta humilde trinchera de este programa, apreciado Luis Alberto y amables televidentes, yo sí también le pido al presidente Santos y al presidente Uribe que se sienten, que se tomen un cafecito, que piensen en Colombia y que piensen en los colombianos. Doctor Gamboa, en Centroamérica, después de los procesos de negociación con sus respectivas guerrillas, en Guatemala, El Salvador, etcétera, hubo una explosión de la criminalidad. A eso también hace referencia la revista The Economist en su comentario, en su artículo. ¿Cómo evitar que en Colombia no vaya a ocurrir algo similar? Porque ya hay sectores de la ciudadanía que se asustan y piensan, bueno, entonces los guerrilleros se nos van a volver maras, sí, un grupo de pandillas organizadas que ya no están en el campo, sino que se vienen a las ciudades y se van a tomar las ciudades a la brava, y nos van a acosar en el terreno urbano, antes lo que hacían antes en las zonas rurales y campesinas. ¿Cómo evitarlo? Pero no de una manera discursiva, sino de una manera tangible, concreta. ¿Qué debieran hacer los alcaldes, los gobernadores, los ministerios para minimizar ese riesgo que es definitivamente latente? ¿Qué deberían hacer el Estado en general, tanto los actores institucionales y de gobierno, como el sector privado y la academia? Yo tengo que reconocer, por ejemplo, que en la academia, el anuncio que hace ya varios meses hizo la Universidad de Santiago de Cali, que ya tenía un primer CASE de un poquito, aproximadamente 2.500 millones de pesos, como un fondo para becar a jóvenes que vengan de la guerra. A mí me parece que son las cosas tangibles que usted está planteando, apreciado Alberto, porque de eso es que se trata. Ojalá la Universidad ICESI, la universidad todas las universidades en el país eran lo mismo. Bueno, aquí ya tenemos cupos para aquellos hombres y mujeres que va a parir el posconflicto. Igual colegios en el sector privado, pues precisamente esos maras, no sé cómo es que se rotulan esas pandillas en Centroamérica, pues hombre, son una cantidad de jóvenes que vinieron de la guerra y no encontraron oportunidad, encontraron una sociedad que los rechazó, encontraron una sociedad que no los permitió en sus barrios, en sus sitios de residencia natural. ¿Qué deben hacer los gobernantes entonces para ir tocando el sector institucional? Bueno, van a llegar a partir del 1 de enero los nuevos alcaldes y gobernadores. Políticas públicas que permitan nuevas oportunidades, políticas sociales de verdad, el apoyo a fondos para fomentar e impulsar microempresas, en fin, toda una serie de estrategias que permitan que estos jóvenes, hombres y mujeres que vienen de la guerra, pues hombre, encuentren un modus vivendi, un algo de qué vivir. Yo lo planteé como candidato, particularmente en el caso del Valle del Cauca. Qué bueno esa diversidad de cultivos, porque son jóvenes que vienen del campo, que están acostumbrados a ver la maleza y la hierba todos los días. Bueno, ahora vamos a sembrar algodón, vamos a sembrar frijoles. Entonces, organizadamente por cuenta de la gobernación y de las alcaldías del departamento, aquí hay unas políticas claras para impulsar, para fondear esas nuevas estrategias de siembra, recolección y comercialización de los nuevos cultivos. Eso es lo que toca hacer desde ya, desde los diferentes sectores. El sector público con políticas públicas, el sector privado brindando oportunidades, acogiendo, la academia brindando oportunidades de becas para que los jóvenes entren a estudiar, y los vecinos del barrio entendiendo que nos toca acoger a estos jóvenes que vienen de la guerra y no expulsarlos de nuestros barrios y comunas, porque entonces no vamos a construir la paz.
Doctor Gamboa, hay muchos ejemplos en el mundo que han sido exitosos en cuanto a lograr el equilibrio entre el campo y la ciudad y sobre todo mantenerle calidad de vida al campesino, al que cultiva la tierra. Por ejemplo, en España existen las sociedades agrícolas de transformación, que es un modelo que, entre otras cosas, Tito Livio Caldas, el presidente fundador del EGIS, intentó traer a Colombia en los años 90. Es simplemente grupos de campesinos que se organizan en cooperativas municipales, las cuales después se organizan en cooperativas regionales y crean sus propias comercializadoras de insumos y de bienes finales, donde hacen toda la poscosecha. Así que el campesino no tiene el riesgo de irse a cultivar tomate y que se le pudra. No, porque el sistema está diseñado para que le recojan su tomate, se lo laven, se lo empaquen y se lo comercialicen, y después que le tengan los insumos para él seguir cultivando sus tomates. Una cosa como esa debiéramos de hacer, pero uno no entiende cómo todavía hay políticos y gobernantes que dicen vamos a darle a los campesinos un pedacito de tierra. Usted sabe bien que al campesino le da un pedacito de tierra y esto es como un saludo a la bandera. Si no le damos infraestructura, si no le damos capital para que tenga sus semillas, si no le damos asistencia técnica, si no le damos poscosecha, ese campesino quedará en la misma inopia que está viviendo hoy. Totalmente de acuerdo. Se trata es de hacer la oferta completa, no hacer una oferta efectista, sino efectiva, porque de lo contrario, a ese campesino, a ese hombre o mujer que salió de la guerra a buscar otros escenarios de vida, no lo va a encontrar y va a correr el riesgo de irse a las pandillas o al rebusque en la ilegalidad. Por eso es que es tan importante conocer las experiencias que han funcionado y las que no han funcionado, para a partir de allí, adecuado a nuestra propia cultura y a nuestras condiciones de constitucionalidad e institucionalidad, adecuemos la mejor apuesta. Pero hay que hacer la apuesta, porque si no, de verdad, mire, ayer yo escuchaba que el sistema financiero, en lo que va corrido del año, se ha ganado la friolera de 6.6 billones de pesos. Qué bueno que el sistema financiero esté robusto, esté sólido, pero qué bueno que el sistema financiero dijera, oiga, vamos a coger el pico, los 600.000 millones, dejemos los 6 billones para nuestras arcas y nosotros aportamos 600.000 millones de entrada para que creemos un fondo para el desarrollo social del posconflicto. Eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que permite que el Estado, que tiene precarias, a veces en circunstancias coyunturales, precarias finanzas por el bajo precio del petróleo, digo, bueno, aquí hay una plata, pero mire que el sector financiero nos está aportando 600, aquí vamos sumando para que no les entreguemos el pedacito de tierra, sino que vamos a tener el pedacito de tierra, pero con sistemas de riego. Vamos a entregarles el pedacito de tierra también con semillas. Vamos a entregarles el pedacito de tierra también con mercados, con sistemas de transporte. Y así es que vamos a ir de grano en grano como la gallina, llenando la esperanza de la paz. En la crisis reciente de España, en los años 2010-2012, que fue muy marcada, una de las conclusiones a las que llegaron los economistas y planificadores del desarrollo es que España se dedicó, después de que entró a la Unión Europea, a sentirse un comprador rico, y entonces decidió desmontar toda su infraestructura industrial y dedicarse simplemente a los centros comerciales y a ser comprador, a consumidor. Entonces, entre más euros gastaban en comidas, en ropa, en cosas de estas, pues más europeos se sentían, y cuando abrieron los ojos se encontraron con que estaban desvencijadas todas sus estructuras industriales. Ese mismo síndrome le puede estar pasando a un país como Colombia, que en los últimos años, y aquí en la región, que en los últimos años ha venido desmontando su aparato productivo, y hay voces y hay economistas neoliberales que dicen que no, que es que ya no se requiere hacer industria en estos países porque la industria está en los países centrales, que aquí lo que se requiere son centros comerciales para que tengamos los consumidores cómo comprar la más diversa oferta de productos al menor precio posible, sin que se entienda que si no hay industria, tarde o temprano se nos acabará la plata con que ir a los centros comerciales y quedaremos sin el pan y sin el queso. Y si no hay campo, en otras palabras, sí, no es que compren, es con qué vamos a comprar. ¿Con qué vamos a comprar? Y ahí es que esos primarios a veces de las tesis económicas, pues se les olvida que es que para comprar hay que tener, porque yo no tengo cómo voy a comprar. Esas son las cosas que hay que observar con pausa, con detenimiento y con madurez, porque
Otro de los grandes desafíos que plantea el posconflicto es ese: cómo va a funcionar la economía. Aquí tiene que haber una readecuación de la arquitectura funcional del Estado, desde políticas públicas, educación, cómo vamos a hacer una educación pertinente, que era algo que yo también planteé como candidato, porque vuelvo al ejemplo que cabe en el contexto de esta conversación. ¿Cómo así que en el Valle del Cauca, por ejemplo, tenemos el principal puerto de Colombia y ninguna universidad tiene carreras relacionadas con temas portuarios? ¿Cómo así que en el Chocó hay riquezas mineras históricas y la Universidad del Chocó no tiene facultad de minas? Hay recursos hídricos per se, naturales, y la Universidad del Chocó no tiene ingeniería hidráulica. Esa adecuación a partir del inventario y la caracterización de lo que tenemos es lo que nos va a dar insumos para hacer robusta ese aparatajo, ese armamento social para enfrentar el desafío que nos plantea el posconflicto. Y por eso es que yo quiero trabajar en eso, apreciado Alberto, amables televidentes. Yo quiero decirme a trabajar en eso, y lo digo públicamente: presidente, aquí estoy, quiero aportarle al país en eso, porque me parece que eso sería el deber y el hacer de un colombiano que quiere la paz. Bueno, a propósito de eso, de la educación, no puede haber desarrollo económico si no hay talento humano formado. Y las pruebas PISA siguen dándonos de qué hablar, porque seguimos retrasados, seguimos en los últimos lugares, y aunque no debe ser tomado como un tema de mofa, el solo hecho de que una congresista nuestra en pleno Congreso muestre tamaña incultura y tamaña desfachatez para mostrarnos su ignorancia supina, cuando se refiere a Albert Einstein como un político y un filósofo y no como un científico, matemático, y alardea haciendo citas textuales que no corresponden a este hombre, ya nos está mostrando hasta dónde los colombianos tenemos que ponernos serios en la formación de nuestros cuadros dirigentes, porque es que también ese cuentico de que a usted simplemente enséñele a hacer tal cosa y olvídese del contexto del mundo y olvídese de lo que llamaríamos la cultura general mínima requerida para actuar en sociedad, está mandado a recoger. Necesitamos de nuevo dirigentes que sean presentables, que tengan decoro por su papel en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Yo lamento lo que pasó con nuestra vicepresidenta del Senado, y más lamento que haya salido a decir que es un matoneo contra las mujeres. Es un escapismo muy primario. Yo comparto con usted, con todo respeto, nuestros padres de la patria, pues necesitamos también que exhiban un mínimo de conceptos y de contextos académicos, técnicos, que den ejemplo también a las generaciones futuras, porque es francamente vergonzante confundir a Einstein con un filósofo. Eso de verdad no tiene presentación. Comparto con usted, aquí hay que conocer la historia, aquí hay que conocer nuestro presente, nuestro pasado, la geografía. Aquí no podemos pensar que Tunja es la ciudad más cálida de Colombia en términos climáticos. Aquí hay que conocer también lo que haya que conocer para poder decir lo que haya que decir y para poder plantear lo que haya que plantear. Y a propósito de todos esos temas que usted me está esbozando, yo tengo que expresar también el tema de la justicia, que aunque usted no me lo ha preguntado, hoy se completan, por ejemplo, 5 años de la muerte de este muchacho Colmenares allá en Bogotá, y no pasa nada. O sea, como se completan años y años de muchos crímenes, de secuestros, de torturas, de violaciones a los derechos humanos. Aquí murió también un cura hace un tiempo, un padre que trabajaba en el distrito de Agua Blanca, y desde el punto de vista investigativo tampoco se sabe quién pagó. En fin, eso también es un reclamo y un desafío en términos de la justicia para el tema del posconflicto, porque sin educación no puede haber una paz consolidada, sin inclusión no puede haber una paz consolidada, sin justicia no puede haber una paz consolidada, sin oportunidades no puede haber una paz consolidada, y con estas brechas de desigualdad tan grandes tampoco podrán haber una paz consolidada. Bueno, hay otro aspecto importante que a usted hay que aprovecharlo, porque es que usted, ya dije, el solo hecho que se haya presentado como aspirante a la gobernación, que haya sacado la votación que sacó y que tenga las perspectivas de trabajar a nivel país, hay que aprovecharlo para que nos dé sus puntos de vista, cuáles son sus ideas con respecto a este país que nos ha tocado vivir. Piedad Bonnet
a propósito de que la Universidad de Texas la invitó para que inauguraran el Centro Gabriel García Márquez, o sea, todo el archivo literario y personal del Nobel de Literatura colombiano que quedó en la Universidad de Texas. Ella dice que el realismo mágico que construyó con su literatura Gabriel García Márquez nos encajonó como país. Y no lo dice de una manera con crítica negativa, está caracterizando un país premoderno, un país donde obviamente Gabriel García Márquez vivió en un contexto económico, social y cultural diferente, pero que de alguna manera nos enseñó a que la realidad puede suplantarse por la magia de la imaginación y por la magia de la perversión de las ideas, no queriendo decir que Gabriel García Márquez impulsaba eso. Entonces eso explica por qué en este país no tenemos agua, en una ciudad como Cali, y nos inventamos cualquier chorrada, como dicen los españoles o los mexicanos, para disimular la realidad. Hoy día necesitamos, sin desconocer la importancia del realismo mágico, volver a un realismo real, valga la redundancia. Coger el toro por los cuernos, llamar las cosas por su nombre, no seguir usando palabras que quieren decir lo que no quieren decir. Así es, porque eso nos convierte en una sociedad snob, una sociedad light, una sociedad marginal, una sociedad con líder de papel, una sociedad con mentiras, una sociedad del atajo, una sociedad de la negación de lo que no se debe negar y una sociedad de la aceptación de lo que no se debe aceptar. Yo creo que a partir de actuar con pies sobre la tierra, con coherencias, para que esos pies sobre la tierra caminen, reflejando unas ideas, reflejando unos conceptos y unos contextos y unas conductas, es la sociedad que nos merecemos y es la sociedad que debe ser la plataforma de la sociedad del posconflicto. Yo comparto de alguna manera esa invitación tácita que usted hace en su reflexión, más que pregunta, de que la sociedad tiene que salirse y zafarse de todo ese paradigma de lo primario, ese paradigma de lo plástico, esos paradigmas de lo snob, de lo vanidoso, para avanzar en la sociedad seria, en la sociedad recia desde el punto de vista de su actuar y de su andar, y sobre todo una sociedad recia desde el punto de vista de sus principios. Y yo por eso también, para darle elementos a la construcción de la sociedad, también planteé como candidato que había que revisar la educación que le estamos dando, más que la educación, la formación que le estamos dando a nuestros niños y niñas desde el hogar mismo, porque es que esos valores y esos principios no los enseñan del todo en la escuela o en el colegio, eso es desde la casa, ese ejemplo de comprensión entre el padre y la madre, ese ejemplo de la honradez, ese ejemplo del respeto, ese ejemplo de la valoración de la condición humana, ese ejemplo de la humildad. Esos son los insumos con los cuales los niños y niñas llegan a nuestras escuelas y colegios, que esa educación que les dan ya, la formal, les complementa, les va moldeando para cuando lleguen a su edad adulta, sean los ciudadanos y ciudadanas ejemplares en esa construcción de ciudadanía que es la que el país del posconflicto demanda y requiere. Doctor Gamboa, volviendo al tema de la economía, que al fin y al cabo, si hay pan sobre la mesa, ya tenemos mucho camino para la paz, y para llevar el pan para la mesa hay que tener platica en el bolsillo, con que comprarlo. Aquí en Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colciencias, se alardean de que hay un gran programa de innovación y emprendimiento, y existen 31 centros de innovación y emprendimiento certificados en el país, que si uno se pone a mirarlos con detalle, son centros académicos, son centros donde hay una cantidad de investigadores, de profesores universitarios que sí, escriben y ganan y crecen su ego académico, pero uno no ve eso cómo baja a tierra, cómo llega a los muchachos que están buscando qué hacer, a los emprendedores que quieren innovar, a las gentes que quieren desarrollar nuevas ideas. Y en cambio uno se va a Perú, uno se va a Ecuador, nada más aquí a 2 países vecinos, sube a México, baja un poco más a Chile, o se vuelve a mirar España, vuelve a mirar Italia, y uno encuentra lo que ellos llaman centros tecnológicos, donde está el Estado, está el empresariado y está la comunidad organizados haciendo cosas de verdad.
¿Por qué es tan difícil que en Colombia se creen ese tipo de modelos? ¿Por qué quedan metidos o en la burocracia estatal o en la burocracia académica y no dejan que la gente común y corriente podamos meterle mano a esos llamados centros de emprendimiento? Precisamente por lo que mencionábamos en la pregunta o en la reflexión anterior, porque nos venimos convirtiendo en una sociedad light, en una sociedad primaria y no una sociedad gerencial desde lo público, donde la eficacia y la eficiencia pues sean parte del día a día y no parte de la mentira, para caer en el efectismo. Claro, el tema de la innovación y la creatividad, que usted recuerda que aquí en estos micrófonos y en este programa lo mencioné varias veces, que era parte de mis propuestas. ¿La innovación para quién? ¿La innovación para qué? Es que nosotros no podemos hablar de innovación y de creatividad cuando es solo para que una empresa lance un nuevo producto para potenciar su ganancia, lo cual está bien. Lo que yo planteo y vuelvo y planteo ya como ciudadano de a pie es que necesitamos ser creativos para construir una sociedad mejor, para construir una sociedad más vivible y más compartible, una sociedad donde la gente encuentre en la innovación unos nuevos caminos para la ergonomía de la vida, y no esa sociedad cerrada, esa sociedad cerrera también, y esa sociedad rígida y mecanizado en un andar que no permite mirar panópticamente u holísticamente las oportunidades que nos presentan. Y por eso nos perdemos de aprovechar las mismas, y por eso nos perdemos de encontrar nuevos renglones de economía para potenciar el crecimiento, para potenciar los ingresos y las oportunidades. De manera que en buen momento, lo que hacen en Estados Unidos, lo que hacen en los países a veces peyorativamente llamados países del primer mundo, necesitamos copiarlo sobre nuestras propias realidades. Y no hay que ir tan lejos. Aquí en países vecinos, usted mencionó el caso de Chile, el caso de México, en fin, en caso de cualquiera de los casos que nos encontremos, vamos a ver, cojamos los binóculos y miremos a ver qué nos sirve a nuestra propia condición ambiental, a nuestra propia condición institucional, pero hagámosle, pero pensando en la sociedad, no pensando en inventar productos nuevos solo para que una empresa acreciente ganancias y sea la primera en los mercados, aunque eso no excluye lo otro. Nos quedan muy pocos minutos, pero tengo que preguntarle el tema de la energía. Ya el ministro de Energía salió a decir que se va a incrementar la tarifa de energía a todo el mundo, a todos los estratos, y se va a incrementar en un porcentaje caro. Y en segundo lugar, el defensor del pueblo ha salido a decir, y bueno, ¿y qué se hicieron los 14 billones de pesos que han recogido las empresas de servicios públicos con su concepto de cargo por confiabilidad, fondo de confiabilidad? ¿Qué se hizo con esa plata? ¿No era esa plata precisamente para darle recursos con qué invertir en buscar nuevas fuentes de generación de energía, de suministro de energía para la población? Ahora simplemente, como decía esta mañana un periodista, cuando estas empresas ganan plata, se parecen a los bancos. Cuando ganan, la plata queda en sus arcas. Y cuando pierden, la pérdida la tenemos que asumir todos los ciudadanos. Sí, usted me quitó el tema de los bancos, porque el 4 por mil, ustedes recuerdan que nació, comillas, transitorio, claro, porque había un problema en el sistema financiero. Hoy, que nada en la plata, el sistema financiero, todavía no les escucho al menos una opinión o un ofrecimiento para hacer un aporte al país de posconflicto, como lo mencioné hace un momento. Claro, las generadoras de energía o el sistema energético boyante en su momento, aquí se olvidó de nosotros, nos hacían como el viajero saludos desde la distancia. Hoy que les está tocando atravesar un momento difícil, entonces salimos nosotros a cubrirles lo que haya que cubrir. Eso de verdad no tiene presentación. Y yo también me uno a la pregunta del señor defensor del pueblo, que se hizo la plata. Aquí en estas cámaras, en estos micrófonos, usted me dio la oportunidad siempre en la campaña de plantear el tema de la gerencia pública. Ahí es que yo vuelvo a mi perorata. ¿Dónde está la gerencia pública? ¿Dónde está esa gerencia seria que nos diga, vea, esos 14 millones nos los robamos o los invertimos en esto, pero díganos qué pasó con esa plata? Porque eso es lo que a los ciudadanos les genera la credibilidad y la confianza que se está perdiendo, y nos lleva entonces al inicio de la entrevista de por qué la gente no está creyendo en los políticos, no está creyendo en la política y no está creyendo en la institucionalidad, porque no somos serios. Yo como ciudadano de Colombia de a pie, sí le exijo
que nos digan dónde está la plata que todo el tiempo pagamos cuando pagamos el recibo. Todos los meses lo pagamos, porque de verdad irnos a resolver el problema cobrándonos más plata que de la que venimos pagando y la que venimos aportando para momentos como estos, a mí me deja muchas dudas y mucha desconfianza como ciudadano de Colombia. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita actuar como ciudadano. Y ya saben nuestro mantra, si usted actúa como ciudadano, usted contribuye a construir una sociedad más inclusiva, más incluyente, más proactiva, más esperanzada en el derecho colectivo al buen vivir. Hemos entrevistado a Óscar Gamboa, quien acaba de pasar por las elecciones a la gobernación del departamento. Y lo decimos bajo la estricta responsabilidad personal de este servidor. Consideramos que en Óscar Gamboa el Valle del Cauca tiene una reserva de dirigente para todo el país. A Óscar Gamboa hay que reivindicarle su protagonismo social, hay que reivindicarle su capacidad de gestión y hay que reivindicarle su conocimiento del mundo global, este mundo en el que el Valle del Cauca y en el que Colombia tendrá que moverse necesariamente, querámoslo o no lo queramos, en los próximos años, porque en este estado de cosas que vive el mundo en el siglo XXI, ya no hay ninguna sociedad desconectada del mundo, ya no hay ninguna agencia ni ninguna agenda pública o privada que pueda darse el derecho a ser autárquica, a cerrarse en sí misma. Necesitamos hombres y mujeres que tengan visión del mundo, que tengan conexión con el mundo. En buena hora que Óscar Gamboa tenga una actitud tan proactiva, tan refrescante, tan sin resentimientos y dispuesta a jugar el papel que le corresponda en la historia reciente que el país va a tener en los próximos meses y años. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social.